Vamos a comenzar con el informe del Ministerio de Salud de este día lunes 31 de agosto. Hasta el día de hoy hemos confirmado 94.331 casos totales en la ciudad, de los cuales hemos podido dar altas institucionales en 29.916 casos. Lamentablemente han fallecido 2.290 personas, lo que hace una letalidad de 2.4% para la ciudad de Buenos Aires. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos ordenados siempre por el día que se tomó el hisopado, no por el día que se reportan, de manera de poder ir viendo un poco la evolución de la enfermedad. Como podemos ver, seguimos en una meseta alta de casos, alrededor de 1.100. Incluso la semana anterior tuvimos alguna cantidad de casos un poquito superior a la semana previa, de unos 50 casos por día. La próxima. Eso se puede ver en la media móvil de los últimos 7 días. Luego del pico de la ciudad, que fue la primera semana de agosto, como siempre le mostramos, hemos tenido siempre una media de los últimos 7 días que ronda los 1.100 casos. La semana pasada incluso llegó a 1.150 casos, como ven allí, y luego empezó, para el final de la semana, empezó a descender nuevamente. Aquí tenemos la cantidad de casos por cada década de la vida. Fíjense, como siempre mostrábamos, que la cantidad enorme o la mayor parte de los que se han enfermado tienen entre 20 y 60 años, las barras de 17.000 personas, 20.000 personas, 15.000 personas, 11.000 personas están todas en esa franja de edad. Y luego la enorme mayoría de las personas que han fallecido son mayores de 60 años. Fíjense que el 85% de los fallecidos tienen más de 60 años, con una edad promedio de fallecidos de 76 años. En cuanto a los testeos en la ciudad, hemos realizado 386.302 test. 62% de ellos lo hemos hecho a ciudadanos porteños, el resto a bonaerenses y a otras jurisdicciones. Para los ciudadanos porteños tuvimos una tasa de positividad del 41% y al día de hoy hemos realizado 7.837 test por cada 100.000 habitantes residentes en la ciudad de Buenos Aires. Aquí está la información de los dispositivos Detectar. Como pueden ver allí, hemos alcanzado ya 38 barrios porteños. Estamos en todos los barrios donde hay actividad viral sostenida, que explican el 86% de todos los casos de la ciudad de Buenos Aires. Y seguiremos intensificando en toda esta superficie la actividad del rastreo, testeo y el aislamiento, como lo venimos haciendo. Eso nos permitió hasta el día de hoy testear 62.587 personas, de las cuales 22.287 ya han dado positivo. Aquí pueden ver las 15.257 personas confirmadas de los barrios populares, de las cuales ya dimos 10.156 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 183 personas, lo que hace una letalidad del 1%. Y ustedes pueden ver en la curva cómo es una curva de franco descenso luego de los picos que tuvimos allá por el mes de mayo y de junio en estos barrios. Le paso a Paula para que siga con los geriátricos. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, en relación a los test realizados, hemos realizado al día de la fecha un total de 11.171 hisopados a personas que residen en las instituciones geriátricas en la ciudad de Buenos Aires. Esto nos ha dado un total de personas positivas que tienen la enfermedad de 3.953. Y podemos contar que tienen alta institucional 2.115 de estas personas. Lamentablemente, del total han fallecido 497. En relación a la estrategia de test serológico, de test rápido a trabajadores y profesionales de la salud, de geriátricos, tanto así como de las fuerzas de seguridad, de desarrollo humano y de transporte, llevamos realizados 422.488 test, de los cuales positivos han sido 17.194. Estas personas se les realiza un hisopado, de los cuales han tenido 5.026 positivos, también incluyendo a compañeros de trabajo de los que habían presentado el test serológico positivo. El total de test realizados sobre 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires da una tasa de 14.082. Le paso a Laura para que... Buenos días, muchas gracias. Con respecto a las camas, tenemos una ocupación en este momento estable
En el último mes y medio ha habido pocas variaciones. Lo actual es 280 pacientes que están internados en condición grave en nuestros hospitales. Ello representa un porcentaje ocupacional del 62%. En condición de moderados, tenemos 768 pacientes internados. Esta tasa también se ha mantenido estable, con una variación entre 730 y 780 en el último mes y medio. Esto constituye un porcentaje ocupacional del 51% en nuestras plazas, y los pacientes que padecen patología leve son en número de 2.045, y para nuestra capacidad están ocupando al momento un 41% de la misma. ¿Cómo les va? Buen día. Marcela Ojeda, de Radio Continental. Ministro, le quisiera hacer una pregunta. Ya habilitada la posibilidad para que los locales gastronómicos en la capital federal, aquellos que por supuesto tengan lugares al aire libre, comienzan a atender al público a partir de hoy. ¿Por qué no se permite, no se da el permiso para hacer eso mismo en las casas particulares, en patios o en terrazas, quienes tengan la posibilidad en sus casas? Por otro lado, le quería preguntar, ya se lo había preguntado la semana pasada, si se va a habilitar o si se va a otorgar permisos especiales para quienes trabajan en casas de familia, principalmente para las mujeres que son quienes están a cargo de trabajar en distintas casas de familia de la capital federal, doctor. Gracias, Marcela. Buen día. El tema de los trabajadores de casa de familia esperaremos en la próxima etapa. Vamos avanzando, como siempre decimos, paulatino, progresivo y prudentemente. Ustedes vieron, tenemos una larga trayectoria de una meseta alta de casos que por suerte la hemos podido estabilizar y y hemos pasado ya el peor momento que fue al principio de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y mucho la estrategia del rastreo, testeo y el aislamiento, porque todavía tenemos que tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento y por lo tanto queremos ser muy prudentes y paulatino en el avance de las medidas. Así que esa medida en particular hemos decidido proponerla para la próxima etapa o en el momento que estemos en condiciones. En temas de permisos de aire libre, nosotros lo que consideramos es que es conveniente en esta etapa liberar las áreas donde el propio gobierno puede tener supervisión del espacio público o del espacio, para poder dar cierta garantía de que esta etapa, que todavía tenemos esta cantidad de casos que les conté, podamos tener una observación de cómo vamos avanzando con el desandado de las medidas. Y por eso hemos priorizado tanto los espacios públicos como los espacios abiertos de los clubs, lugares donde uno puede supervisar en forma directa y estar seguro que se vayan cumpliendo la normativa en esta primera parte. Así que ese es el motivo por empezar por aquí, luego seguiremos con el resto. Ministro, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle por el sector de los trabajadores de la salud. Ayer se conoció la muerte de Juan Lobel, 47 años, médico del SAME, padre de 4 hijos. ¿Cuál es la situación del sector, que es la primera línea, obviamente, en el trabajo contra el coronavirus? Cuéntenos si se está dotando de recursos a todo el personal para que pueda trabajar. Háblenos también, si es posible, seguramente usted que está en contacto con todo el personal, tanto de médicos como de enfermeros, y cómo se trabaja también para que exista el recambio necesario para que el personal pueda afrontar esta pandemia. Y por otro lado, preguntarle, más allá de que usted lo ha dicho en varias oportunidades, yo le tengo que preguntar porque fueron afirmaciones de este fin de semana del presidente Alberto Fernández, que dijo que él ve, y quiero saber si hay alguna evidencia científica, una relación entre las protestas, las manifestaciones en la calle y el aumento de contagios en la ciudad de Buenos Aires. Usted, por lo menos por lo que viene diciendo, hay una cifra medianamente constante en ciudad, pero quiero saber si usted hace alguna relación entre manifestaciones y aumento de contagios. Bueno, primero de todo, solidarizarme con la familia de todas las personas que han enfermado y sobre todo las personas que han fallecido del equipo de salud, tanto público como privado de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme dolor. Siempre sabemos que el equipo de salud es el que está enfrentando en la primera línea el cuidado de los pacientes, el que está expuesto. En todas las áreas del mundo el equipo de salud ha sido el que más y más rápidamente se ha enfermado. Entre 12 y 16% de todos los enfermos han sido el equipo de salud. En la Ciudad de Buenos Aires ese valor es del 10%.
es una enorme cantidad de personas y sobre las cuales siempre hemos estado trabajando, estando cerca, acompañando y sobre todo escuchando de qué cosas necesitaban desde el primer día. Los primeros días trabajamos con ellos mejorando, optimizando y poniendo oportunamente los equipos de protección personal, equipos que hoy están presentes en todos los hospitales de la manera correcta. Lo segundo que estamos trabajando ahora, que ha empezado en el día de hoy, como bien me preguntabas vos del recambio, estamos organizando unos pequeños espacios de descanso para todos ellos de manera coordinada y rotativa, dado que, como habrán visto, la tasa de ocupación de las camas nos permite hacer algún nivel de rotación. Al día de hoy empezamos las rotaciones que estarán a lo largo de los próximos 2 meses en pequeños grupos, descansando una semana cada uno de ellos, porque están todos muy cansados, muy angustiados y muy dolidos por las cosas que están pasando. Y agradecerles profundamente, como siempre, les digo, el enorme esfuerzo que están haciendo todos y el enorme cuidado que tienen por la ciudadanía. Ciudadanía que seguramente les agradecerá su enorme esfuerzo durante toda su vida. En cuanto a manifestaciones y contagio, yo diría así, nosotros tenemos como bien dijiste vos, una cantidad de casos cotidianas relativamente estable, pero alto, rondando siempre los 1.100, alrededor, más un poco arriba, un poco abajo de los 1.100, hace 7 semanas. Y durante estas 7 semanas hemos ido progresivamente abriendo prácticamente las 3 primeras etapas de desandado de la cuarentena de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hemos desandado prácticamente la mitad del programa. De manera que yo diría que, dado que la Argentina tomó una decisión de una cuarentena tan precoz, que ha sido tan necesaria y tan oportuna, evitando una catástrofe sanitaria, como siempre digo, ese enorme éxito que tuvimos a lo largo de abril, mayo y junio, nos trajo el enorme desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos. Entonces este camino es bastante inédito para la Argentina y para la Ciudad de Buenos Aires. Cómo andar un desandado con una ciudadanía que necesita desandar por múltiples razones, no solamente económicas, sociales, familiares, afectivas, de la esfera de salud mental, del proceso educativo de los niños. Dado que la ciudadanía necesita un desandado paulatino, progresivo y prudente, pero lo necesita, y estamos con un número de casos relativamente altos, creemos que el camino es el que estamos andando, dialogando, mostrando la información lo más transparente y clara posible, proponiendo a la ciudadanía cosas que podamos hacer, no cosas que no podamos hacer, cosas que podamos hacer e ir haciéndolas todos juntos. Y ese es nuestro camino. En ese camino vemos un montón de nuevas actividades que hemos ido liberando, un otro montón que no hemos podido liberar, y una curva que se mantiene estable, de manera que allí no podemos encontrar ningún motivo que explique aumento de contagios, porque ya de por sí todas las medidas que vamos liberando generan una disminución del descenso de la curva. Buen día, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Usted viene señalando, ministro, desde hace prácticamente 20 días o un poco más, que la curva está estabilizada en la Ciudad de Buenos Aires, alta pero estabilizada, quizás con una tendencia a la baja pero lenta. Lo que quiero saber es si esta afirmación no puede ser leída por los porteños de alguna manera como una invitación a relajarse, habida cuenta de lo que está pasando en otros distritos con el aumento de los contagios. Y también preguntarle cuál es el futuro de los deportes, las actividades bajo techo y también de las clases, dado que bueno, están ahora pugnando con Nación por alguna vuelta a las clases de alguna manera parcial. Si el año ya está perdido para ustedes en estas materias. Lo primero, que es muy importante lo que vos preguntás, porque hay cierta tendencia a una conducción, tal vez, estamos demasiado acostumbrados a una conducción tal vez un tanto paternalista, donde uno del gobierno debiera contarle a la gente lo que tiene que interpretar o pensar. Y a mí me parece que para las pandemias esa estrategia no es la apropiada. La mejor estrategia es siempre ser lo más transparente y claro con la información y responsable con los dichos. Entonces, el hecho de describir la curva como la describimos, porque están todos los datos a la vista y son datos que mostramos todo el tiempo, no connota que uno deba relajarse. Al contrario, siempre decimos,
La curva está estable hace 7 semanas con un aumento especial en la primera semana de agosto. Esa es nuestra curva. Ahora, ¿eso quiere decir que hemos terminado con el problema? ¿Eso quiere decir que tenemos que relajarnos? ¿Eso quiere decir que entonces ahora ya no importa o que este virus no genera daño? Nunca dijimos eso y no lo vamos a decir porque no sería correcto y no es cierto. Nosotros decimos, tenemos una curva estable, nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo ciudadano, no solamente por nosotros, sino por las personas que queremos, que nos rodean y por el conjunto de la sociedad donde decidimos vivir. De modo que nuestro mensaje es bien claro. Esta es nuestra información. Y esta información significa mostrar a la ciudadanía para construir ciudadanía, para que la decisión no sea porque nosotros les decimos que tienen que hacer, sino porque puedan observar la realidad y cada uno de nosotros como ciudadanos decidamos hacer un esfuerzo cada día para cuidarnos, porque necesitamos cuidarnos. Cuanto más nos cuidemos, más rápido va a descender los casos y por lo tanto más le vamos a poder acompañar a la gente que más nos necesita. Y parte de esa gente que nos necesita es la gente que todavía le falta trabajar, que le falta mejorar su actividad económica, que le falta ver a los seres queridos y poderse reunir, que le falta hacer encuentros dentro de su casa, cosa que hoy lo desaconsejamos profundamente, y también poder recuperar los niños en el orden de prioridad de las necesidades que tengan. Y un poco respondiendo a tu pregunta, vamos a seguir trabajando en buscar el momento, la forma, el acuerdo, el diálogo con la nación, buscando la posibilidad de darle esa oportunidad, sobre todo a los niños más vulnerables, de recuperar su vínculo escolar, que no es solamente volver a la escuela, sino recuperar su vínculo con el ambiente escolar. De modo que aquí lo que necesitamos es observar la realidad, reflexionar, tomar decisiones individuales y colectivas de cuidado de cómo vamos a transitar este camino tan difícil que todavía nos queda recorrer, y si somos capaces de hacerlo, en vez de buscando culpables o culpándonos mutuamente, somos capaces de hacerlo cuidándonos mutuamente, seguramente vamos a hacer y tener un destino mejor en la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, funcionarios. Usted acaba de decir que realmente el esfuerzo que ha realizado la ciudadanía desde su comienzo y que permitió de alguna manera proveer al sistema de salud de los insumos necesarios para afrontar la pandemia ha sido un esfuerzo muy grande. En estos momentos, según datos que estoy levantando aquí de la red, Argentina está cuarta en el ranking mundial de lo que tiene que ver con el número de muertos, 4,76 de promedio semanal, y además está en el top 20 de las cantidades de fallecidos, 177 por millón, y un pico de 667 en la ciudad de Buenos Aires, que nos coloca también en uno de los primeros lugares, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires de cantidad de muertos. La pregunta estaría relacionada si a lo largo de la cuarentena, de lo que estamos viviendo, la cantidad de muertos finalmente llega a una cifra muy importante, como tenemos ahora, de 8.600 en el país. Nos estaríamos acercando con una progresión importante a un número que alcanzaría las 20.000 muertes aproximadamente dentro de 45 días, 60, de progresar estos números, si no considera que sería arrojar el esfuerzo, la continuidad de la apertura de estas actividades en la Ciudad de Buenos Aires en función de la realidad nacional. Y con respecto a esto, el presidente Alberto Fernández declaró el sábado que el jefe de gobierno de la ciudad le dijo que necesitaba abrir los bares, pues estaba muy presionada por los comerciantes. Muchas gracias. Vamos a analizar un poquito, te agradezco la pregunta, vamos a describir un poquitito los indicadores, porque nosotros tenemos cierta tendencia. Habitualmente los investigadores, los que nos dedicamos al reporte y análisis de datos, lo que hacemos es, frente a hipótesis o preguntas que tenemos para entender la realidad, buscamos algún indicador que represente o conteste esa hipótesis. Ahora, nosotros últimamente tenemos una cierta tendencia inversa, es a buscar el indicador que da lo que queremos decir y lo expresamos para afirmar una convicción. Y eso no es una manera científica, es una manera más de intentar convencer a otro, y en ese lugar yo no voy a entrar. Pero vamos a analizar un poquitito este aspecto. La Argentina, porque
El nivel de fallecimientos, cosa que siempre es muy desagradable discutir sobre indicadores de gente que ha perdido su vida, ¿no es cierto? Pero el nivel de fallecimientos de la Argentina o el nivel de fallecimiento de esta enfermedad en todas partes del mundo se evalúa por la tasa de letalidad. La tasa de letalidad que contiene en el numerador la cantidad de fallecidos y el denominador la cantidad de enfermos. Eso, sobre todo lo que habla, la tasa de letalidad indica cuán apropiado y oportuno y de calidad ha sido el cuidado sanitario de las personas que se han enfermado. Entonces, cuando uno se pregunta cuán apropiado, oportuno y de calidad fue la atención médica de las personas que se han enfermado en la Argentina, la tasa de letalidad es extremadamente baja. Extremadamente baja, hasta alrededor del 2%. Quiere decir que la Argentina ha tenido la oportunidad de reforzar todo su sistema de salud, sobre todo el AMBA, que debido a que ha sido el que primero inició con la enfermedad, es el que representa casi todas estas cifras, ¿no? El interior todavía tiene para andar sus curvas. Pero de manera que yo diría que en el área metropolitana se ha atendido a la gente de manera oportuna y de calidad, porque la tasa de letalidad indica eso. La segunda manera de ver esta problemática es la tasa de fallecidos cada 100.000. Y en realidad, cuando uno lo mira de esa manera, lo que está observando es cuánto penetró la enfermedad en la población, cuántos enfermos hubo, ya no si se atendieron bien, sino cuántos hubo en relación a la población. Cuando uno mira esa realidad, es muy importante entender con quién se va a comparar. Así como la tasa de letalidad es importante compararla o estandarizarla por la edad de la población. No es lo mismo la letalidad de esta enfermedad en una ciudad con gente muy mayor, donde la letalidad es mayor, con una ciudad que la edad media sea menor. Y de hecho eso lo hemos visto en los barrios populares, ¿no es cierto? Hemos tenido una tasa de letalidad extremadamente baja porque la gente que vive allí tiene una edad promedio menor. Entonces, cuando uno compara la tasa de letalidad, hay que estandarizarla por la edad y sexo de la población si quiere comparar con otros. Si quiere ver cuánto impactó, solamente mira el dato crudo. Hay mucha comparación que no se hace ajuste por edad y sexo, cosa que técnicamente es inapropiado. Y ahora vamos al segundo indicador, es el número de fallecidos cada 100.000. El número de fallecidos cada 100.000 indica cuánto penetró la enfermedad en la población. No tanto cómo se atendió la población, porque ya lo vimos con la letalidad. Y en la Argentina, así como en la mayoría, si no todos, o yo diría la mayoría para ser más apropiado, de los países latinoamericanos, en la Argentina la enfermedad enfermó a mucha gente y va a seguir enfermando aún porque está evolutiva la curva. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene un nivel de inequidad y una desproporción de la pobreza urbana en todas sus ciudades que hace que esta enfermedad enferme a mucho más gente que otros países desarrollados. De manera que si ustedes miran la cantidad de enfermos por cada 100.000 de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, con algunas, yo diría, agradables excepciones, como puede ser Uruguay y algún otro país más, la enorme mayoría de los países latinoamericanos, dado su organización demográfica, dado su situación de inequidades socioeconómicas y la cantidad de personas que viven en condiciones de hacinamiento, es un territorio del mundo donde la enfermedad va a golpear mucho. El secreto, lo más valioso de nuestro país desde mi punto de vista es que ha sabido, a pesar de tener un golpe muy fuerte en la cantidad de enfermos y que todavía va a seguir teniendo, sobre todo en el interior del país, ha logrado atender a todas las personas con calidad, oportuna y apropiadamente, lo cual ha logrado este indicador de la ciudad, de toda la Argentina. Y el tercer aspecto, que yo creo que ya es más inapropiado aún, porque vos mezclaste todos los indicadores todos juntos. Por eso, pero los quiero describir uno por uno porque es importante que la gente comprenda, porque la gente escucha todo tipo de indicadores y se asusta por una cosa o la otra. Y entonces voy a explicar el tercero que vos explicaste, que es si estamos, porque esto parece una carrera de autos, ¿no? Si estamos top 4 o top 5 en la cantidad de fallecidos de los últimos 7 días, o no me acuerdo cómo es ese indicador. Ese indicador solamente indica en qué parte del mundo está la enfermedad. Si uno, naturalmente vamos a tener más fallecidos que Europa y que el sudeste asiático porque ellos ya pasaron la enfermedad. Entonces ese indicador no indica absolutamente nada más que la enfermedad ha evolucionado de Asia hacia Europa, de Europa hacia América.
Si uno miraba ese indicador cuando estaba la enfermedad en Europa, por supuesto que nosotros estábamos bárbaros. Y si uno mira ese indicador de América Latina o de América completa y la compara ahora con Europa, estamos mucho peor. Entonces, hay un indicador que indica dónde está la enfermedad y dice está en América. Hay otro indicador que indica dónde la enfermedad penetra más fácil, lamentablemente entre los pobres, los que están hacinados, los trabajadores esenciales, los que están en casas de cuidado. Desde el primer día sabíamos eso. Y eso es todo América, y por eso toda América tiene tasas cada 100.000 mayores. Y hay un indicador que indica cuán apropiado es el cuidado de las personas, y Argentina está muy bien en ese punto, y eso en buena parte es gracias al trabajo del Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con todas las jurisdicciones, para poder estar preparados para atender a todos los enfermos. Muchas gracias. No, yo no voy a opinar sobre las declaraciones del presidente, no, él tiene toda la autoridad para dar sus opiniones en público. Gracias.